Em, Vean, usted en las instrucciones para la prueba, ahí dicen, ¿verdad? Que usted puede tener a mano este, la compu, calculadora, la cédula, hojas blancas subrayadas, lapicero, lápiz, borrador, tajador y un formulario. Este, en este caso lo que yo les diría es que hagan el formulario ustedes. Digamos, ustedes agarran una hoja blanca, como las que van a usar para el examen, y ahí usted anota las fórmulas que usted considere que son importantes. Yo le recomendaría mucho que anote las fórmulas de la ley de Biot-Savart, las fórmulas de la ley de Ampère, ¿verdad? Que anote tal vez la fórmula para el campo magnético en algunos ejemplos importantes que vimos. Por ejemplo, el campo magnético que genera un anillo, que genera una bobina, que genera un toroide, el que genera también un alambre largo y recto. También puede poner el campo que genera un alambre largo, recto, pero no infinito, ¿verdad? Que ese fue el primer ejemplo que vimos, que era un poco tedioso. Pero esa fórmula la pueden poner. Y anoten también las constantes. En este caso, sería importante que anoten la constante de permeabilidad magnética, el μ sub 0, ¿verdad? 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper. Esa les puede ser de utilidad. Este, sí, digamos, sí, que usted revise los capítulos y anote todo lo que usted considere importante. Y el día de la evaluación yo les voy a pedir que me la enseñen rápidamente, digamos, pero no hay ningún problema en que hagan ustedes. Entonces, traémoslo de esa manera. Perfecto. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Emanuel. ¿Cómo está? Todo bien, profe, ¿y usted? Todo bien, por dicha, muchas gracias. Qué dicha. Bueno, de momento entonces solo son ustedes dos. Así que cuéntenme qué les gustaría hacer. ¿Vemos algún problema, algún ejemplo? ¿Quieren que les vuelva a explicar algo? ¿Qué les gustaría ver en este rato? Voy a buscar. Recuerden, ¿verdad? Que son los dos capítulos, el 28 y el 29. El capítulo 28 es sobre campos magnéticos y el 29 es sobre fuentes de campo magnético, que es un poquito diferente. De la sección eh, de la ley de Gauss. eh, bueno, aquí yo le tengo el libro, la página 793. Si puedo hacer el ejercicio, tal vez el 27 y el 29. 393, El 27 dice con... este, Ajá, S. Y S 27 y el 29 29 que está para aquí. entenderlo. Ok, hagamos eso. Em, voy a hacer una cosa, voy a poner la Gracias. pizarra y voy a copiar, voy a copiar los enunciados ahí. Un momentito, ya voy.
Aquí está, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el problema 27 del capítulo 29. Es un problema este, bueno, este es un problema sobre cálculos de flujo magnético, ¿verdad? Recuerda que no necesariamente es lo mismo que la ley de Gauss, ¿verdad? Porque la ley de Gauss es una ley que aplicamos en el cálculo de campos eléctricos. Aquí estamos hablando del campo de flujos magnéticos, pero digamos, hay que llamar a la ley de Gauss del magnetismo, ¿verdad? Como para hacer la distinción. Dice, considera la superficie hemisférica cerrada de la figura. El hemisferio está en un campo magnético uniforme que forma un ángulo zeta. El hemisferio está en un campo magnético uniforme que forma un ángulo zeta con la vertical. Ah, bueno, a ver, aquí es como se me hace una figura, ¿verdad? Aquí, una cosa, nada más. En muchas partes del libro cometen errores de redacción, ¿verdad? Les puede parecer un poco extraño que aparezca una B con una S. Eso más bien hay que entenderlo como una flecha. Eso seguro fue un error de redacción. Es como para indicar que es B vector, nada más. Dice, calcula el flujo magnético a través de la superficie plana S1 y la superficie hemisférica S2. Ok, entonces es una pregunta capciosa, digamos. Este, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ¿verdad? El objeto que me están dando aquí, ¿verdad? Es como la mitad de una esfera, ¿ok? Es la mitad de abajo, el hemisferio sur. El objeto tiene una superficie plana, ¿verdad? Que es como el ecuador, ¿verdad? Eso es plano. Tiene forma circular, pero es plano. Y por debajo está la superficie curva del hemisferio, ¿ok? Entonces, si usted combina la superficie S1, que es la parte plana, con la superficie S2, que es la parte curva, usted tiene entonces una superficie cerrada. Para calcular el flujo magnético en la superficie S1, nosotros podemos hacerlo por la definición, realmente, ¿verdad? Vamos a ver, el flujo magnético, pongámoslo así, el flujo magnético de la región 1 es igual a la integral del campo magnético, ¿verdad? Producto punto de A, ¿ok? Ahora bien, en este caso, vemos que la pregunta nos dice que el campo magnético es uniforme. Eso es una gran ayuda, ¿verdad? Cuando el campo magnético no es uniforme, o sea, eso quiere decir que el campo magnético tiene una magnitud que varía en el espacio, ¿verdad? Que en algunos lugares es más intenso que en otros lugares, ¿verdad? O menos intenso, o que en algunos lugares la dirección cambia. En esos casos que son tan complicados es cuando uno tiene que usar una integral para calcular el flujo magnético. Pero en este caso no, es uniforme. Apunta siempre en la misma dirección y apunta siempre con la misma magnitud. ¿Verdad? Entonces, aunque en la figura no aparezca, ¿verdad? En la figura no lo ponen, ustedes se pueden imaginar que aquí hay un montón de flechitas paralelas, ¿verdad? Que están golpeando la superficie. Todas son líneas de campo magnético. El campo magnético está cayendo, ¿verdad? Como si fueran gotas de lluvia, caen sobre la superficie curva. Eso, sobre la superficie curva, superficie plana. Pero bueno, es uniforme, ¿verdad? Entonces, cuando el campo es uniforme, yo puedo evitar tener que usar la integral, ¿verdad? Y puedo simplemente decir que el flujo magnético es el campo punto vector de área. ¿Ok? En este problema, vean que a mí no me están dando en ninguna parte ningún valor numérico, ¿verdad? O sea, no me están diciendo cuánto vale B, no me dicen cuánto vale el ángulo, ¿verdad? Lo único que me dan es, los datos que me dan son B, el radio de la esfera y el ángulo zeta. Eso es todo lo que me dan. ¿Ok? Muy bien. Esta A, ¿verdad? Es el vector de área de la superficie plana. El vector de área, ¿verdad? Es un vector que apunta perpendicular a la superficie. En este caso podríamos decir que el vector de área es un vector que apunta verticalmente para arriba, porque la línea vertical es perpendicular a la superficie. Y la magnitud del vector de área es simplemente
la superficie. Ese es el valor del área, ¿verdad? La superficie S1 tiene una forma circular. Eso quiere decir que la magnitud la podemos representar o la podemos medir como el área de un círculo. Es simplemente pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Que ustedes saben, esa es la fórmula para calcular el área de un círculo, pi por r al cuadrado. Ahora bien, ¿verdad? El flujo magnético, como es un producto punto, tiene que ser igual a multiplicar la magnitud del campo por la magnitud del vector de área, ¿verdad? Y se acuerdan que la tercera cantidad que hay que incluir en un producto punto es el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se forma entre el vector de campo y el vector de área, ¿verdad? Y ese ángulo es justamente el ángulo zeta. Entonces usted pone aquí por el coseno de zeta, ¿verdad? Entonces, de manera más compacta o de manera más resumida, podríamos decir que el flujo magnético es simplemente B, ¿verdad? Porque B es la magnitud del campo por el área, que el área es pi por radio al cuadrado por el coseno de zeta. Eso es. Esa es la primera parte, por lo menos, ¿verdad? O sea, literalmente era nada más multiplicar el campo por el área por el coseno de zeta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esta es la parte A, ¿verdad? Falta la parte B. Hagamos la parte B por acá. ¿Alguna duda? Todo claro. Todo claro, muy bien, ¿verdad? Ahora vean, vamos a borrar un momento estas figuras que hice aquí, ¿verdad? La parte B es un poco más sutil. Vean lo que pasa en la parte B. En la parte B me dicen calcule ahora el flujo magnético sobre la superficie curva. Entonces yo tengo que imaginarme, ¿verdad? Que las líneas de campo de alguna forma atraviesan la parte plana, ¿verdad? Y golpean la superficie curva del cascarón, ¿ok? Si yo calculara el flujo magnético utilizando la definición, ¿verdad? O sea, usando la integral, probablemente tendría un problema un poquito complicado, digamos, computacionalmente complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues es complicado porque yo tengo un producto punto, ¿verdad? Y como es un producto punto, yo tengo que evaluar el ángulo que forma el vector de superficie con el campo magnético, ¿verdad? Pero si la superficie es curva, si la superficie no es plana, sucede que el vector de área va a tener una dirección diferente en cada uno de los puntos de, de la esfera, ¿verdad? O sea, lo que eso quiere decir es que el ángulo zeta no es constante para nada, es un ángulo que varía según el punto donde ustedes lo miden. Hay métodos que se pueden utilizar, métodos de cálculo en varias variables para calcular esa integral. Se puede hacer, pero es una tarea un poco tediosa, ¿verdad? Sin embargo, hay una forma muy fácil de resolver este problema. Podemos aplicar ahora sí la ley de Gauss del magnetismo. La ley de Gauss del magnetismo lo que dice, ¿verdad? Recordemos que lo que dice es que la integral cerrada del flujo magnético es igual a cero. ¿Ok? Una integral cerrada de flujo magnético es una integral que se calcula para una superficie cerrada, cualquiera, ¿verdad? El hecho de que esa integral me dé igual a cero es simplemente una forma de decir, recordemos, de decir que no existen los monopolos magnéticos, ¿verdad? O sea, una forma de entenderlo es pensar que es imposible que ustedes construyan una superficie cerrada donde esté guardado un polo norte o esté guardado un polo sur puro, ¿verdad? Eso no existe. Pero tiene varias utilidades prácticas, como la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Una superficie cerrada es la que se puede construir precisamente, ¿verdad? Combinando la superficie uno con la superficie 2, porque las dos superficies forman la mitad de una superficie cerrada. Entonces, lo que eso quiere decir es que el flujo magnético de la superficie uno más el flujo magnético de la superficie 2 tienen que dar cero.
necesariamente, o sea, eso es un teorema fundamental de las matemáticas, tiene que darme cero. Yo no sé calcular, o yo no he calculado el flujo de la superficie 2, pero ya calculé el flujo de la superficie uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente lo que esto quiere decir es que el flujo de la superficie 2 es igual que el de la superficie uno, pero negativo, ¿verdad? Se puede entender que sea negativo porque en la superficie 2 el campo magnético está, por decirlo así, está entrando, ¿verdad? Aquí está entrando, pero en la superficie uno está saliendo. Por eso es el cambio de signo, ¿verdad? Y por lo tanto el flujo en la superficie 2 es simplemente menos b por pi por r al cuadrado por el coseno de zeta. Zeta es un valor fijo. Zeta es este ángulo, ¿verdad? El ángulo con el que las líneas de campo eh, inciden sobre la línea vertical, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esta explicación que acabo de dar? O sea, la idea es, vamos a ver, si lo fuéramos a resumir, la idea es que la suma de los flujos me dan cero, ¿verdad? Siempre. Y yo calculé uno de los flujos. Por lo tanto, el flujo restante tiene que ser igual, pero opuesto al primero, para que la suma me dé cero. Es eso, simplemente, ¿verdad? Que la suma de los dos dan cero. No hay ninguna duda al respecto. ¿Queda claro? Bueno, vamos a poner la otra pregunta que me habían dicho, ¿verdad? Ustedes me habían dicho que querían que hiciera el 29. Vamos a hacer el 29, entonces. Nada más denme un momentito para copiarlo y ponerlo en la pizarra. Ya voy. ¿Cómo es que hago para subir una imagen? Voy, un momentito. Este. Este es el problema 29 del capítulo 29. Dice, un solenoide de radio R de 1,25 centímetros y longitud L de 30 centímetros tiene 300 vueltas y transporta 12,0 amperes. Calcula el flujo a través de la superficie de un disco de radio R mayúscula de 5 centímetros colocado perpendicularmente a y centrado en el eje del solenoide. O sea, colocado perpendicularmente al solenoide y centrado en el eje del solenoide. Ahora, eso es lo que hay que entender. Como se muestra en la figura 29.29a. La figura 29.29b muestra una vista ampliada por el extremo del mismo solenoide. Calcule el flujo a través del área de color azul, que está definida por un anillo de radio interno A de 0,4 centímetros y radio externo B de 0,800 centímetros. Vamos a leerlo otra vez porque está un poco complicado. Vamos a ver.
Aquí, aquí es que hay un error, ¿verdad? Porque en la parte de abajo dice calcula el flujo a través del área de color azul, pero no hay ningún área de color azul, ¿verdad? Al menos no como está la figura mostrada. Lo que hay es un área de color, como color beige, ¿verdad? Como, bueno, no son los beige, color como de café anaranjado, un color así, ¿verdad? Que tiene un radio interno de 0,4 centímetros y un radio externo de 0,8 centímetros, ¿verdad? Evidentemente, podríamos llamarlo, este disco, este segmento de disco está dentro del solenoide. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Vean, lo primero es que en este problema em, hay un solenoide, ¿verdad? Y tenemos que tener clara cuál era la fórmula para calcular el campo magnético de un solenoide. Por eso es importante tener eso apuntado en el formulario, ¿verdad? Eh, Vean, para un solenoide habíamos visto que el campo magnético B es igual a mu por n minúscula por I, ¿verdad? Podríamos decir en el eje Z, entonces sería en K, más bien, perdón. Ok, unos detalles sobre esta fórmula, ¿verdad? Recuerden que el solenoide era una configuración muy importante en el magnetismo porque el solenoide genera un campo magnético que es uniforme, ¿verdad? Eso quiere decir que la fórmula del campo magnético no depende de ninguna coordenada espacial, no depende de X, de Y o de Z, es siempre la misma, ¿verdad? Pero el solenoide tiene un campo magnético que es uniforme, pero solamente en el interior del solenoide, ¿verdad? Solo en el interior. Para un solenoide ideal, el campo magnético se supone que es igual a cero en el exterior, ¿verdad? Y en el interior es igual a mu por n por i, donde n, por cierto, n era igual al número de vueltas entre el largo del solenoide. Bueno, en este caso el largo lo representan como una L cursiva. Entonces, realmente la fórmula del campo magnético debería ser mu por n grande entre L por I, ¿verdad? Esa es la fórmula que nos sirve. El campo magnético, ¿verdad? La fórmula no depende de R, no depende del radio del solenoide, ¿verdad? Pero hay que entender o hay que sobreentender que, que este campo magnético tiene ese valor solamente para el interior del solenoide. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, por decir algo, ¿verdad? En este caso, para este solenoide, el campo magnético tiene el siguiente valor, ¿verdad? Mu era 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. Eso es el mu sub 0, ¿verdad? Luego, me dice que tiene 300 vueltas en un espacio de 30 centímetros. Eso quiere decir que n mayúscula es 300 y L cursiva son 30 centímetros, pero hay que ponerlo en metros, ¿verdad? Entonces serían 0,30 metros. Y la corriente que transporta el solenoide, ¿verdad? Es de 12 amperes. Todo esto combinado me va a dar una cantidad que se mide en teslas, porque el tesla es la unidad del campo magnético. ¿Cuánto da esto? Entonces, vamos a calcular 4 pi por 10 a la menos 7 por 300 por 12 entre 0,3 me queda que es igual a, eso es un número redondeado, me queda que es igual a 1,51 redondeado, digamos, por 10 a la menos 2 teslas. Ese es el valor del campo magnético, la magnitud. ¿De acuerdo? Ahora sí, vean, vamos a hacer la parte A. La parte A, lo que me pide es que yo calcule el flujo magnético
contenido en el anillo o en el disco de radio R mayúscula de 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, digamos que yo hago un dibujo a escala, digamos, para intentar entender qué es lo que está pasando en perspectiva. Este círculo grande que estoy dibujando acá, eh, digamos, es un círculo así, con el borde azul. Es el círculo de radio R mayúscula, digamos, ¿verdad? Y este otro circulito que voy a dibujar en el interior es el solenoide. El solenoide es el que tiene un radio R minúscula, ¿ok? O sea, esta distancia, vamos a ponerla así. Esta distancia es R mayúscula y esta otra distancia que está acá es R minúscula, ¿verdad? Entonces, se supone, ¿verdad? Que lo que yo sé sobre solenoides es que en el interior del solenoide, o sea, en esta región, aquí, en esta región pintada de color rosado, un color, sí, un color rosado, digamos, aquí el campo magnético es el que yo acabo de calcular. Aquí el campo magnético es B igual 1,51 por 10 a la menos 2 teslas, ¿verdad? Pero se supone que en el espacio que está fuera del solenoide, o sea, todo lo demás, eso sigue siendo parte del disco de R grande, ¿verdad? Pero ese espacio que está fuera del solenoide. En ese espacio el campo magnético es simplemente cero, ¿verdad? Suponiendo que es un solenoide ideal. Entonces, yo puedo dividir el espacio en dos regiones diferentes, ¿verdad? Puedo definir la región uno y puedo definir la región 2. La región uno es lo que está dentro del solenoide y la región 2 es lo que está fuera del solenoide, pero sigue estando dentro del anillo de radio R mayúscula, ¿ok? Entonces, yo puedo decir que el flujo magnético es simplemente la suma del flujo magnético uno más el flujo magnético 2. Esto no quiere decir que sea un flujo cerrado, ¿verdad? Porque para que sea cerrado tendría que medirlo para una superficie tridimensional cerrada. En cambio, aquí lo estoy midiendo solamente para una superficie plana. No, eso no es cerrado, ¿verdad? Es algo plano. Entonces yo podría decir, el flujo magnético uno lo voy a calcular con el campo magnético en el interior, digamos que yo sé que es 1,5 por 10 a la menos 2 teslas por el área uno, que es el área del circulito, ¿verdad? El circulito que tiene un radio, ¿cuánto era? El radio minúscula 1,25 centímetros. Entonces, B1 sería 1,51 por 10 a la menos 2 teslas, ¿verdad? Y el área uno sería pi por r minúscula al cuadrado, el círculo pequeño, ¿verdad? Y eso sería entonces, bueno, sería pi por 1,25 centímetros en metros es 1,25 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces el área uno aproximadamente, ¿verdad? Debería ser igual a, ¿cuánto? A 4,91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿ok? Entonces el flujo uno calculado, ¿verdad? Me queda que es 1,51 por 10 a la menos 2 teslas por 4,91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Era el flujo uno, entonces debería ser igual ¿a cuánto? ¿Cuánto de eso? Me queda que es igual a 7,41 por 10 a la menos 6.
teslas por metros cuadrados, ¿verdad? En alguna parte del texto mencionan que cuando ustedes combinan estas unidades, cuando ustedes combinan teslas por metro cuadrado, eso se llama también Webers, un apellido, ¿verdad? Weber. Entonces, la respuesta podría ser también simplemente 7,41 por 10 a la menos 6 Webers. ¿Ok? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, Sí. muy bien. Ahora vean, falta la región 2, pero la región 2 es muy sencillo, ¿verdad? En la región 2, la región del color verde, el flujo sería el campo en la región 2 por el área en la región 2, ¿verdad? Pero el detalle es que en la región 2 el campo es cero. Y el área, bueno, pues el área la podemos calcular, ¿verdad? Pero ya no tiene ningún sentido calcularla porque ya sé la respuesta, va a ser cero, ¿verdad? El área es el área de la región verde, ¿verdad? Que es como agarrar el círculo grande, del radio grande, y restarle el círculo pequeño. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿verdad? Esto va a ser igual a cero, entonces no hay que hacer nada, no hay que hacer ningún cálculo. El flujo total va a ser solamente el flujo uno. O sea, el flujo total es el flujo uno y es entonces 7,41 por 10 a la menos 6 Webers. ¿Ok? Y esa es la respuesta a la parte A. Vean la parte B. En la parte B a mí me dan un caso distinto, ¿verdad? Para hacer la parte B, tenemos que imaginarnos que más bien este círculo grande que voy a dibujar es el solenoide, ¿verdad? Entonces, vean, todo esto que está aquí metido tiene un campo magnético. Todo esto, ¿verdad? Todo esto tiene un campo magnético. Ustedes ahí se imaginan que lo pintan, lo que sea, ¿verdad? Ok, eso tiene un radio R mayúscula. Pero, ¿verdad? Ahora ustedes llegan y me dibujan una superficie, un cilindro hueco, ¿verdad? Vamos a dibujarlo lo mejor que podamos. Vamos a hacerlo en color verde y digamos que lo hacemos muy grueso. ¿Cómo queda? No, es que no se ve. Hagamos otro círculo. Ok, digamos que es eso, ¿verdad? Em, entonces lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Es el flujo magnético sobre toda esta región, sobre la región que está limitada entre los dos círculos, ¿verdad? Esta parte va a tener un radio A y esta otra parte va a tener un radio B. Entonces, para esta parte decimos que el flujo magnético es el campo por el área, ¿verdad? Bueno, sería realmente, literalmente, el campo escalar por el área escalar. El campo, ya lo hemos calculado, el campo es este que hemos obtenido por aquí, ¿verdad? Que es de 1,51 por 10 a la menos 2 teslas. Ese no va a cambiar. Pero el área es el área de la parte verde. El área de la parte verde, entonces, ustedes pueden ver que es agarrar el círculo grande, ver al cuadrado y restarle el círculo pequeño, ¿verdad?
O sea, pi por b al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces el área, en este caso es pi, ¿verdad? Por b al cuadrado. B es 0,8 centímetros. Entonces vamos a ponerlo como 0,8 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado y le restamos a. El área, el radio A es 4 centímetros, ¿verdad? Que es entonces 0,4 por 10 a la menos 2 metros. Algo así, ¿verdad? Entonces, cuando calculo esto, me queda que el área va a ser entonces el área me queda que es de 1,51 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y finalmente, entonces llego a la conclusión de que el flujo magnético va a ser multiplicar 1,51 por 10 a la menos 2 teslas por 1,51 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Me queda que el flujo es entonces de 2,28 por 10 a la menos 6 teslas por metro cuadrado, lo que es igual 2,28 por 10 a la menos 6 Webers. ¿Ok? Y esa sería ya la solución del ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien de mi lado, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún otro ejercicio que quieran ver? Tal vez. Bueno, yo tal vez del capítulo anterior, Ajá, uno que está, bueno, está en parte, creo que el dibujo está en la 767, pero sería la página 766, el ok. ejercicio 27. Sí, ya lo vi. Mm, Vamos a ponerlo entonces. Den un momentito, ya voy. Voy a copiar el texto y copiar la imagen, porque están separados, sí. Ya voy. Voy a copiarlo y se los enseño. Listo, muy bien. Entonces, este sería el
el problema 27, pero sería del capítulo 28, ¿verdad? El capítulo donde no se habla del origen de los campos magnéticos, sino que se habla solamente de su interacción con la materia. Dice, por debajo de un anillo conductor horizontal de radio R que conduce una corriente, dice, coloca un poderoso imán, como vemos en la figura. Si el campo magnético B forma un ángulo zeta con la vertical en la ubicación del anillo, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el anillo? Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Bueno, vean una cosa, ¿verdad? A mí me dicen que el anillo, o sea, no es solamente un anillo que está ahí, o sea, es un anillo que conduce una corriente, ¿verdad? Incluso una figura que aparece, me dicen hacia dónde apunta esa corriente, ¿verdad? En este caso pareciera ser que la corriente apunta en sentido antihorario. No, perdón, en sentido horario, ¿verdad? O sea, sigue la misma dirección que siguen las agujas de un reloj. Entonces, hay primero que escoger cuál fórmula es la que vamos a usar para calcular la fuerza, ¿verdad? Entonces, vean, la fórmula que no sé, que no hay que usar en este caso, la que no me va a servir, es la fórmula que decía que la fuerza es igual a la corriente por L cruz B. Esta no, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque esta fórmula solamente funciona para alambres largos y rectos. Y un anillo, evidentemente, no es un alambre largo y recto, más bien el anillo es curvo, ¿verdad? Esa es como la gracia del anillo, ¿verdad? Que tiene forma curva. Entonces la fórmula que a mí me sirve es la que me dice que un diferencial de fuerza es igual a la corriente por un ds cruz B. Ahora, ¿qué es ds? ds es lo que pasa cuando yo agarro el anillo y le, y le recorto un pedazo muy pequeño, muy delgado, ¿verdad? Entonces, es tan delgado que ese pedazo pareciera que es recto, ¿verdad? En realidad, ningún pedazo de alambre es recto, pero ese pedazo es tan pequeñito, es tan delgado que parece que es recto. Y el ds es entonces un vector de longitud, ¿verdad? Y que apunta en la misma dirección en la que apunta la corriente. Vean esto, ¿verdad? Si yo agarro el ds en esta región de acá, el ds más bien iría hacia esta dirección, ¿verdad? Ahora, como estamos calculando un producto cruz, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Tal vez a mí lo primero que me interesa es tener una expresión para este ds cruz b, ¿ok? Entonces, recordemos que en un producto cruz, cuando sacamos un producto cruz, hay que multiplicar la magnitud de ambos vectores, o sea, hay que multiplicar ds por b, ahora por el seno del ángulo que se forma entre ds y b, ¿verdad? Ustedes me podrían decir cuánto vale ese ángulo, cuánto vale el ángulo que se forma entre el vector de campo magnético y el vector ds. Esta parte es clave, ¿verdad? Eso es absolutamente importante tenerlo claro. ¿Cuánto vale ese vector? ¿Cuánto vale ese ángulo? Vean la flecha azul y vean la flecha verde. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre ellas? Pueden, si no están seguros, pueden batear, no importa. ¿Cuánto vale? 90. Muy bien, vale 90 grados, ¿verdad? Esta parte puede ser un poco tramposa, porque ustedes podrían pensar que el ángulo es zeta, pero no es zeta. O sea, zeta es el ángulo que forma el campo magnético con la línea vertical.
pero no es el mismo ángulo que forma el campo magnético con el vector de S. En todos los puntos del anillo, cualquier punto del anillo, el campo magnético siempre va a ser perpendicular a la corriente, siempre, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí seno 90. Y recordemos que el seno 90 es una cantidad especial porque el seno 90 es igual a 1. Eso quiere decir que esto simplemente es ds por b. Eso es todo, ¿verdad? Es decir, la magnitud del df es simplemente I por ds por b. Pero aquí viene la parte, digamos, complicada. Bueno, pero es un producto cruz, ¿verdad? El producto cruz también se llama producto vectorial y se llama así porque da como resultado una cantidad que es un vector, no una escalar, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que este vector de fuerza va a tener una dirección. Para determinar la dirección del vector de fuerza tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. ¿Ok? Aquí me va a costar un poco dibujar eso. En este caso, si yo hago el ds cruz b, ¿verdad? Me va a quedar que el vector de fuerza va a ir en esta dirección. Este va a ser el df. Entonces, tal vez para entenderlo un poquito mejor, lo que voy a hacer es un dibujo en perspectiva. Digamos que yo me coloco de manera tal que yo veo el anillo completamente horizontal. Y lo que voy a ver son nada más dos secciones transversales del anillo, ¿verdad? Entonces, digamos que por aquí esta distancia corresponde con 2 veces el radio del anillo. En la sección transversal de la izquierda, la corriente eléctrica está entrando y en la sección transversal de la derecha, la corriente está saliendo. ¿Ok? Esta es la corriente. Aquí, en la sección de la izquierda, el campo magnético tiene esta dirección, digamos. Este sería el campo magnético. En la sección de la derecha, tiene esta dirección. ¿Ok? Y yo puedo dibujar una línea de referencia con la vertical, como lo sugiere la figura, ¿verdad? Y decir entonces que esto que está acá es un ángulo Z y que esto otro que está acá es también un ángulo Z. ¿Ok? Entonces, si yo lo veo de esa forma, al final lo que me va a quedar, vean esto, es que va a haber una fuerza jalando hacia esta dirección. Este va a ser, digamos, uno de los DFs. Y en esta otra sección voy a tener también otra fuerza. Esta va a ser otro de los DFs. ¿Ok? Eso va a ocurrir, digamos, para cualquier par de puntos del anillo que estén en posiciones opuestas el uno del otro. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que ustedes pueden apreciar de esto? Bueno, al fin y al cabo, ¿verdad? El anillo va a experimentar una fuerza resultante, ¿verdad? O sea, que cada uno de los pedazos del anillo, cada una de las secciones que conforman el anillo, va a generar una fuerza y al final las fuerzas se van a sumar entre sí vectorialmente. Entonces, si el segmento que está del lado izquierdo experimenta una fuerza que jala para la derecha y el segmento que está en el lado derecho experimenta una fuerza que jala para la izquierda, pues lo que va a ocurrir, evidentemente, es que se van a cancelar en X, ¿verdad? Entonces, de una vez, yo puedo decir que por simetría, la fuerza en X va a ser cero, ¿de acuerdo? Por simetría, porque siempre el pedacito que está de un lado cancela el que está del otro lado. Pero lo que yo no puedo decir, sin embargo, es el valor de la componente en Y, todavía no, porque ambas componentes jalan para arriba, ¿verdad? Entonces, en el eje Y se suman, en el eje X se cancelan, pero en el eje Y se suman. Entonces, al final, vamos a ver que la única fuerza que va a experimentar el anillo va a ser en la dirección del eje Y, ¿ok? Entonces, aquí donde viene la parte interesante, ¿verdad? Cada uno de los pedazos de anillo va a generar una fuerza de F, ¿verdad? Entonces, la fuerza de F es I ds por B. La única componente que a mí me interesa, porque es la que no se va a cancelar, es la componente en Y. Entonces, yo quiero calcular la componente en Y de este df. La componente en Y es simplemente
multiplicar la magnitud de f por alguna función trigonométrica que me devuelva la componente en y. Ok, aquí hay que hacer un poco de geometría. Vean que yo tengo un ángulo cita con la línea vertical, ¿verdad? Si ustedes siguen jugando con este dibujo, digamos, van a encontrarse que este ángulo que está acá, vemos aquí un ángulo recto, ¿verdad? Entonces este ángulo que está acá, pongámoslo con otro color, este angulito mide 90 menos cita, ¿verdad? Y entonces este otro angulito que está por acá, este otro angulito mide otra vez cita. El vector de fuerza es adyacente al eje X con el ángulo Z. Y por lo tanto, si yo quiero calcular la componente en Y, que es opuesta, tengo que usar la función seno. Entonces, la componente en Y de f es df por el seno de zeta, simplemente, ¿verdad? Zeta siendo, muy importante, zeta siendo una cantidad constante. Eso quiere decir que el dfy es i por ds por b por el seno de zeta, ¿ok? Y al final llegamos y decimos, entonces, la componente en y de la fuerza es igual a la integral de dfy y es igual a la integral de i por ds por b por el seno de zeta. Evaluado todo esto para los puntos que conforman el anillo, ¿verdad? Cuando tenemos una integral hay que ser muy cuidadosos, porque hay que ver bien cuál es la variable de integración y a dónde aparece esa variable de integración en todos los puntos del anillo, ¿verdad? Aquí la variable de integración es el ds, ¿verdad? ds es un pedazo del anillo. Y tengo como variables la i, la b y el seno de zeta, ¿verdad? La corriente i es constante. El campo magnético es constante. Y el ángulo zeta, en este caso, también es constante porque el ángulo zeta representa el ángulo que forma el campo magnético con el eje y. Entonces, tanto i, b y zeta pueden salir de la integral. Entonces, esto me queda i por b por el seno de zeta por la integral de ds. Y ahora sí, ¿verdad? Viene la parte importante. ¿Qué significa esa integral de s? ¿Qué es lo que estoy integrando con integro de s? ¿O qué es lo que me debería dar cuando yo integro de s? ¿Qué es eso? Dos pi a. 2πr es la circunferencia, es eso, ¿verdad? Si yo integro el pedacito, o sea, ds es un segmento de circunferencia, básicamente, es un pedazo de circunferencia. Si yo integro todos los ds, lo que me va a dar es la circunferencia total. Y la circunferencia de un círculo es conocida, ¿verdad? Por ser 2πr. Es r, ¿verdad? Porque el radio es r minúsculo. Entonces ahí está. La fuerza en y es, ¿cómo es? La fuerza en y es i por b por el seno de zeta por 2πr. Nos podemos contestar que esta es la magnitud, ¿verdad? Y para dar una respuesta más completa, vamos a decir que la fuerza apunta en dirección vertical. Ahí está. Listo. ¿Hay alguna duda con esto? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna duda que quieran que resuelva? ¿O algún otro ejercicio que quieran ver? Profe, yo sí uno, pero no sale en la décima edición. Ujú. ¿Cómo, cómo?
Yo tengo uno, pero no sale en la 10ª edición, sino sale en la 9ª. Hace una cosa, tomarle una foto, un pantallazo y mandarlo al chat de Zoom. Y aquí lo vemos. Ok. Ok, entonces el compañero nos pasó un ejercicio, pero este es de la novena edición, ¿verdad? Entiendo. Dice, un campo magnético uniforme de magnitud de 0,150 teslas está dirigido a lo largo del eje X positivo. Un positrón, o sea, un positrón es una partícula de antimateria. Un positrón tiene la misma masa que un electrón y la misma carga que un electrón, pero positiva. O sea, un positrón es igual que un electrón, pero con carga positiva, ¿verdad? No es lo mismo que un protón, porque aunque el protón tiene carga positiva, la masa del protón es diferente de la masa del electrón. En cambio, para el positrón, la masa es igual que la masa del electrón, ¿ok? Dice un positrón que se mueve a 5 por 10 a la 6 metros por segundo, entra en el campo siguiendo una dirección que forma un ángulo Z con un ángulo Z 85 grados con el eje X. Se espera que el movimiento de la partícula sea helicoidal, como fue descrito en la sección 29.2. Calcule A, el paso P y B, el radio R de la trayectoria como se define en la figura. Ok, aquí tal vez lo que tenemos que tener claro es qué significa el paso en este problema, ¿verdad? Una partícula que tiene una carga eléctrica, ¿verdad? Cuando se mueve en un campo magnético, yo les había comentado que forma una trayectoria circular, ¿verdad? Así fue como fue que se descubrió que la fórmula del campo magnético o la fórmula de la fuerza magnética tiene un producto cruz. El detalle es que, en este caso, la velocidad tiene una componente, o sea, la velocidad tiene una componente que es paralela al campo y una componente que es perpendicular al campo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros calculamos la fuerza magnética que experimenta la partícula, ¿verdad? La fuerza magnética era dada por medio de esta fórmula. La fuerza es igual a la carga por la velocidad
cruz B. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean es qué es lo que pasa con la componente en X de la fuerza, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que en este caso la velocidad tiene una componente en X y el campo magnético tiene también una componente en X, ¿ok? Entonces vean, si la velocidad fuera solamente en X, ¿verdad? En este caso no es solo en X, ¿ok? Pero si la velocidad fuera, o sea, si hipotéticamente la velocidad solamente fuera en el eje X, cosa que en este caso no es, pero si lo fuera, ¿verdad? Entonces yo tendría que la fuerza sería igual a la carga por la velocidad en X cruz B en X, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Por las reglas del producto cruz, que cuando se saca el producto cruz con un vector paralelo a otro, tiene que dar cero, ¿ok? Entonces aquí la conclusión es que la fuerza que experimenta la partícula en el eje X va a ser siempre igual a cero, ¿ok? Eso no va a pasar con las fuerzas en el eje Y o en el eje Z. En el eje Y y en el eje Z sí hay fuerzas. De hecho, tienen que haber fuerzas para que mantengan a la partícula en el movimiento circular o en el movimiento helicoidal. Pero en el eje X, la fuerza es cero, ¿ok? Y si la fuerza en X es cero, por segunda ley de Newton, la aceleración en X es cero, ¿verdad? Y por lo que sabemos de cinemática, eso quiere decir que la velocidad en X no es cero, es una constante, ¿ok? ¿A cuánto equivale la velocidad en X? La podemos sacar por medio de esta figura, porque vemos que el vector de velocidad forma un ángulo Z con el eje X. Entonces, la velocidad en X siempre va a ser igual a V por el coseno de Z. La velocidad en X va a ser entonces igual a 5 por 10 a la 6 metros por segundo por el coseno de 85. Entonces eso me va a dar 5 por 10 a la 6 por el coseno de 85, un número muy pequeño. Bueno, no, no tan pequeño, da 4,36 por 10 elevado a la 5 metros entre segundos. O sea, no es un número pequeño, pero es pequeño comparado con la magnitud total de la velocidad. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? En el plano YZ, si ustedes vieran el problema enfocando el plano YZ, o sea, si ustedes no vieran el eje X, ¿verdad? En ese caso, el movimiento es circular, ahí sí. Y en ese caso, aplican las fórmulas que vimos nosotros la primera semana, las primeras 2 semanas de clase para el movimiento de la partícula en un campo homogéneo, ¿verdad? Habían varias de esas fórmulas. Una fórmula que me interesa que ustedes vean es la fórmula del periodo. Es la fórmula de cuánto tiempo le toma a la partícula recorrer una circunferencia o recorrer un ciclo del helicoide. La fórmula del periodo, ya se las voy a dar, vamos a buscarla para no tener que deducirla otra vez. La fórmula del periodo es esta. La fórmula del periodo es, periodo es igual a 2pi por m entre q por b. Vean que, como hemos dicho la primera semana, ¿verdad? Uno de los rasgos más interesantes de la fórmula del periodo es que el periodo no depende de la velocidad, ¿verdad? Entonces no es importante
En este caso, observar que la velocidad no es completamente paralela ni perpendicular al eje X. Yo la puedo calcular así como está, ¿verdad? Lo único que necesito es buscar en un libro las propiedades físicas del positrón, ¿verdad? Pero bueno, yo les he dicho que un positrón tiene las mismas propiedades que un electrón, solo que la carga es positiva. Para el positrón, la masa es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿verdad? Esa es la masa del electrón, ¿verdad? Y la carga del positrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, el periodo sería 2pi por la masa, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, dividido entre la carga, que la carga es, ¿cuánto es la carga? Perdón, es 1,6, ¿verdad? Por 10 a la menos 19 coulombs. Y B es el campo magnético. El campo magnético me habían dicho que era 0,150 teslas, ¿verdad? Por 0,150 teslas. ¿Cuánto me da todo esto? 2 por pi por 9,1 por 10 a la menos 31 entre 1,6 por 10 a la menos 19 por 0,150. Y eso me va a dar un periodo increíblemente pequeño. Me va a dar 2,38 por 10 a la menos 10 segundos. ¿Ok? O sea, es un tiempo tan pequeño que está en el orden de 10 a la menos 10 segundos. Ahora, ¿por qué me interesa sacar el periodo? Bueno, porque lo primero que me están preguntando es el paso P, ¿verdad? El paso P, ven que es la distancia en el eje X que se mide entre cada uno de los círculos que fueron formando el helicoide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo calcular el paso P? Es muy sencillo. Para calcular el paso P necesito conocer la velocidad en el eje X y conocer el tiempo que le toma, ¿verdad? El tiempo que le toma dar cada vuelta. Y aplicando el hecho de que en el eje X la velocidad es constante, o sea, puedo aplicar MRU en el eje X, ¿verdad? Con eso puedo deducir la distancia. La distancia, o sea, la velocidad en X sería básicamente el paso P entre el periodo. Es eso, nada más. Entonces, el paso P es la velocidad en X por el periodo. Entonces, la velocidad en X es 4,36 por 10 a la 5 metros sobre segundo y el periodo es 2,38 por 10 a la menos 10 segundos. Me va a dar, por supuesto, una cantidad muy pequeña, ¿verdad? El paso P me queda que es igual a, voy, me queda que es igual a 1,04 por 10 a la menos 4 metros. Ahí está, ese es el paso P. ¿Alguna duda sobre cómo calcular el paso P? Algo que no les haya quedado claro. Profe, yo sí tengo una duda. Si, Claro. digamos, esto del paso P se Ujú. traslada a otro problema, ¿qué otra forma podría llegar a tomar ese valor del paso P o como variable, digamos? O sea, lo importante es tener claro, ¿verdad? Que cuando la partícula se mueve en forma helicoide, hay una dirección. Esa es la dirección del helicoide. En este caso, la dirección del helicoide es el eje X, ¿verdad? Pero, o sea, podría ser el eje Y o el eje Z.
Cualquiera que sea esa dirección, en esa dirección la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, la velocidad en x es constante. Entonces, como la velocidad en x es constante, yo puedo aplicar las fórmulas de MRU. O sea, yo puedo decir, para el eje x, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Eh? Eso es MRU. Yo no puedo decir eso para el eje y o para el eje z, ¿verdad? En el eje y o en el eje z, el movimiento es circular, así que no se vale decir velocidad de distancia entre tiempo. Pero en el eje x sí lo puedo decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcular el paso P? El paso P es la distancia en el eje X, o sea, en el eje, en la dirección del helicoide, es la distancia que hay entre dos círculos sucesivos o entre dos ciclos sucesivos del helicoide. Entonces, como en el eje X se mueve con velocidad constante, yo podría preguntarme lo siguiente: ¿cuánto tiempo le toma a la partícula pasar de un ciclo al siguiente? Es lo mismo que preguntarse, ¿cuánto tiempo le toma a la partícula completar una vuelta? Bueno, es el periodo, ¿verdad? Y para partículas en campos magnéticos, yo conozco la fórmula del periodo. Es una fórmula que es muy curiosa. Es esta fórmula de aquí, la del periodo, igual a 2pi por m entre q por b. Es curiosa porque esa fórmula no depende de la velocidad. De hecho, la fórmula del periodo solo depende de la masa, de la carga y del campo magnético. La masa y la carga son propiedades de la partícula que nunca van a cambiar, ¿verdad? Solamente el campo magnético es una cantidad que no depende de la partícula, pero aún así se puede utilizar. El campo magnético es constante. El campo magnético es, aquí me lo dan, es 0,150 teslas. Entonces, tomando en cuenta el hecho de que en el eje X la velocidad es constante y yo sé cuánto tiempo le va a tomar a la partícula pasar de un ciclo al siguiente, entonces yo puedo deducir a partir de eso cuánta distancia recorre entre un ciclo y el siguiente. Esa distancia es justamente el paso P. El paso P es la distancia que hay entre dos ciclos, ¿verdad? Entonces es simplemente despejar. El paso P es la velocidad en X por el tiempo que le toma recorrer el paso P, que sería justamente el periodo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Falta la otra parte, la parte B. La parte B me dice calcula el radio de la trayectoria como se define en la figura. Vean, para calcular el radio hay también una fórmula que podríamos usar. En, en la primera semana de clase hemos visto que hay una fórmula que dice que el radio es masa por velocidad entre carga por campo magnético. ¿Ok? Podemos usar esta fórmula. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque esta fórmula es engañosa. Cuando nosotros hayamos deducido, si cuando hayamos llegado a esta ecuación, hayamos supuesto que el vector de velocidad era perpendicular al campo magnético. O sea que entre el campo magnético y el vector de velocidad hay un ángulo de 90 grados. Pero en este caso que estamos estudiando, no se cumple eso. En este caso, el ángulo que se forma entre el campo magnético y el vector de velocidad no es 90 grados, es 85. Entonces, cuando sucede algo así, tenemos que tomar no la velocidad como tal, sino solamente la componente de la velocidad que es perpendicular al campo magnético. Perpendicular, para representar perpendicular, la forma es así, ¿verdad? Y la componente perpendicular, digamos, si ustedes quisieran dibujarla, la componente perpendicular es la componente que está, digamos, pintada en el eje Y. Es esto. La componente perpendicular sale muy fácil, es nada más multiplicar la velocidad por el seno de zeta. No por el coseno, sino por el seno. ¿Ok? Entonces decimos que la componente perpendicular de la velocidad es simplemente la velocidad por el seno de zeta. Entonces el radio es la masa por la velocidad por el seno de zeta entre la carga por el campo magnético. Entonces sería, la masa sería 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos
La velocidad me habían dado que era 5 por 10 a la 6 metros entre segundo. El ángulo era de 85 dividido entre la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y el campo magnético que en este caso era 0,150 teslas. ¿Cuánto da? Vamos a ver. Me queda que es 1,89 por 10 a la menos 4 metros. Ahí está. Ese sería el radio. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, pues. De momento no, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda que quieran revisar? ¿Algún otro ejercicio que quieran ver? ¿Algún ejercicio del tema del capítulo 29? Ujú, ¿cuál? De las partes más avanzadas, digamos. Digo yo, ¿verdad? Voy. ¿Cuál? Perdón. ¿Algún ejercicio del capítulo 29 de las partes más avanzadas? Ok, bueno, es que nosotros al principio vimos, nada más para que vea, hicimos unos ejemplos. Hicimos el problema 27 y el problema 29, que eran de ley de Gauss para campos magnéticos. ¿Ok? Ah, ok. Esos tal vez pueda revisarlos después cuando tenga el video completo. Este, también hicimos el problema 27 del capítulo 28. Este es de fuerzas magnéticas. E hicimos también, bueno, el que acabamos de resolver, que es el del helicoide, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tal vez quiera sugerirme algún problema que quiera revisar, algo que no le haya quedado claro. Bueno, como tal no es un problema, pero solo me surgió duda con una fórmula. Claro, Era, ¿cuál? siendo un problema rehaciéndolo, digamos, Ujú, era un problema del capítulo 28 y ajá. era usando la fórmula de la energía cinética. En el problema, ahí uno tenía que llegar a despejar el radio, ¿verdad? De la fórmula que era carga por carga al cuadrado por el campo magnético al cuadrado por el radio al cuadrado sobre 2m. La cosa es que cuando yo lo despejé, yo al final dejé una raíz, ¿verdad? La raíz, digamos, yo después metí el problema en una IA para ver si lo había hecho bien, pero la IA en una parte hizo digamos, dejó la raíz en el numerador y yo la dejé cubriendo la fracción entera. Entonces no sé si cuál de las dos maneras está bien. ¿Cuál problema es? Para Era ver. de la práctica que usted nos había mandado, creo que era a ver, era, era creo que es del 4. A ver, El problema 4 de la práctica de Aprende U. ajá, sí, de la práctica de Aprende más bien es del, del segundo, creo que es, o el primero. Ah, es del primero, sí, el del ciclotrón. Este, un ciclotrón debe acelerar protones hasta una energía de 6 megaelectronvolts.
Recuerden que el megaelectronvolt es una unidad para mil energías. El electroimán del superconductor del ciclotrón produce un campo magnético de 4 teslas, perpendicular a las órbitas de los protones. Cuando estos han alcanzado una energía cinética de 3 megaelectronvolts, determina el radio de su órbita circular y su rapidez angular. Repita el inciso A cuando los protones hayan alcanzado su energía cinética final de 6 megaelectronvolts. Vamos a ver, para esto tal vez sea bueno revisar lo que dice el libro sobre el ciclotrón, nada más. Hay una formulilla para la energía cinética que usted me acaba de decir, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? Es esta, ¿verdad? La energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado y es igual a la carga por v al cuadrado por r al cuadrado entre 2m. Ok, un detalle nada más, ¿verdad? O sea, recordemos que por definición, la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado entre 2, ¿verdad? Eso no lo vamos a discutir porque eso ya es como una verdad sagrada, ¿verdad? De física 1. El detalle es quién es la velocidad en un ciclotrón, ¿verdad? En un ciclotrón, la velocidad em, es la velocidad que tiene una partícula que se está moviendo en un campo magnético, ¿verdad? En un campo magnético, es que aquí no me ponen la fórmula. La velocidad sale con esta relación que está acá, ¿verdad? O sea, para un ciclotrón, ¿dónde estaba el ciclotrón? Para un ciclotrón, ¿verdad? Uno puede decir que la carga por la velocidad por v es la fuerza, es igual a la fuerza centrípeta que es masa por velocidad al cuadrado entre radio. Pongámosle el radio con R minúscula, porque el radio podría no ser el radio del ciclotrón. Y cuando yo despejo la velocidad, me queda, vean esto, me queda que yo cancelo aquí V con una V, ¿verdad? Entonces me queda que carga por V es masa por velocidad entre radio. Y por lo tanto la velocidad es carga por V por R, ay, perdón, carga por V por R entre M, ¿verdad? Entonces la idea es que yo utilice esto aquí, en esta velocidad al cuadrado. Entonces me va a quedar que la energía cinética es masa entre 2 por velocidad al cuadrado por Q por V por R entre M a la 2. Ok, entonces vean que esto significa que la energía cinética es, vean, es masa entre 2 por carga a la 2 por V a la 2 por R a la 2 entre M a la 2. Aquí lo único que yo puedo cancelar es una masa de arriba con una masa de abajo. Así que me va a quedar que K es, es carga a la 2 por B a la 2 por R a la 2 entre 2M. Esa es la fórmula, ¿verdad? Para la energía cinética dentro de un ciclotrón. Ah, disculpe, ahí esa es la fórmula que yo tenía, digamos, ya la Ajá, tenía contada. ¿ok? O sea, entonces, digamos, el problema yo llegué a que había que, digamos, la forma más fácil de sacar el radio era despejando ya con la energía cinética el radio de esa fórmula que le quedó al final. Pero al Exactamente. final, ajá, al final me queda que el radio es igual a la raíz de la energía cinética por 2m sobre la carga por el campo magnético. Pero ahí mi duda está en la raíz. Digamos, la IA me lo puso con la raíz en el numerador, pero yo lo puse con la raíz encerrando todo. Y le pregunté y la verdad es que la explicación que me dio no la entendí. O sea, vamos a ver. Usted En quiere, esa fórmula despejando R, digamos. usted quiere despejar R. Entonces, lo que usted hace primero para despejar R, antes de sacar raíz, ¿verdad? Es que usted manda el 2m a multiplicar y manda Q al cuadrado y va al cuadrado a dividir. Entonces, usted tiene R, pues tiene R a la 2
es igual a 2m por k, ¿verdad? Dividido entre q a la 2 por b a la 2. Ahí estamos, ¿verdad? Em, ¿Y ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es sacar raíz, ¿verdad? Porque si usted no saca raíz, lo que usted va a tener es r al cuadrado, no r, ¿verdad? Hagámoslo aquí arribita. Entonces, r debería ser la raíz cuadrada de 2mk entre q a la 2 p a la 2. Y así como está, ya eso es una respuesta válida. Ahora, la sospecha que yo tengo es que lo que usted estaba viendo es que vea que q está elevado al cuadrado y b está elevado al cuadrado. Cuando usted tiene un número elevado al cuadrado dentro de una raíz que está multiplicando o está dividiendo, se lo puede sacar de la raíz, ¿verdad? O sea, esto es equivalente, algebraicamente es equivalente a decir que r es 1 entre q, 1 entre b, raíz cuadrada de 2mk. Q y B salen, porque Q y B están elevados al cuadrado. 2mk no sale porque ni 2 ni m ni k son números cuadrados, entonces tienen que quedarse dentro de la raíz. Es eso, ¿verdad? Sí, bro. Gracias. Sí, es que ahí estaba Veamos, confundido con eso. esto se puede ver también así, esto es la raíz cuadrada de 2mk, raíz, y abajo usted pone q por m fuera de la raíz. Eso se puede, ¿verdad? Pero claro, si usted lo saca a la raíz, ya la q y la b no van a estar elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya no está dentro de la raíz tampoco. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Ah, eso fue lo que hizo la IA, entonces sí. Sacó los valores, pero como tal, digamos, no me lo explicó así, sino que me dio como que una explicación del lado teórico, no de la parte matemática. Gracias. Seguramente no entendió que usted le estaba preguntando por ese paso en el despeje, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver si tal vez es que está simplificando, cancelando algo. Bueno, pero de todas formas, ya cuando se tiene esa fórmula, ¿verdad? Ya nada más es cuestión de meter valores, ¿verdad? Lo único que sí tal vez le recordaría es que esta energía está en megaelectronvolts, ¿verdad? Y para que el cálculo al final le funcione bien, tiene que pasarlo a joules, ¿verdad? Pero bueno, es eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? De ahí no, profe. De cualquier problema, la verdad es que cualquiera sirve para repasar. ¿Ok? Bueno, pero ¿de qué quieren? ¿Se quieren que hable de algo más? No sé, ¿qué temas? Ya hablamos del capítulo 28, capítulo 29, ¿verdad? O sea, veamos el libro, un momento. ¿Qué habría sido algo que no que hayamos dejado de lado? Ah, vean, esto es muy importante. Eh, toda la hablada, ya digo yo, toda la hablada del polo norte magnético, polo norte geográfico, eso tienen que entenderlo bien, eso es muy importante, ¿verdad? Este, la regla de la mano derecha, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo claro, hacer ejercicios con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Porque les pueden pedir calcular la fuerza a partir de la velocidad y del campo magnético, ¿verdad? O les pueden pedir calcular otras cosas. Este, tener claro, ¿verdad? También la notación, esta notación, ¿verdad? Cuando es una X, significa que el campo apunta hacia adentro de la pizarra. Cuando son puntitos, aquí no son puntitos, pero si fueran puntitos, significa que apunta hacia afuera, ¿verdad? De la pizarra. Vean, al inicio les dije que prepararan un formulario, ¿verdad? Entonces en el formulario tienen que venir todo esto. Las fórmulas de movimiento circular, ¿verdad? La fórmula del radio, la de la velocidad angular, del periodo, ese también, muy importante. Este, ¿Qué más? Esta Ahora que, fórmula, ajá, ¿sí? disculpe, profe, ahora que me acuerdo, yo creo que
de lo que menos se ha visto, al menos de lo que yo he estudiado, es de lo de último de ese capítulo, lo de la electricidad de Hall. El efecto Hall. ¿Ok? Ajá. Ok, ok, ya voy a llegar ahí entonces. Vean, las fórmulas del espectrómetro de masas y del ciclotrón, yo les aconsejo que las pongan en el formulario, pero que tengan claro para qué sirven, ¿verdad? O sea, que ustedes recuerden que esta fórmula de la energía cinética no funciona siempre, o sea, funciona para un ciclotrón nada más, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo claro. Ok, lo de las fuerzas magnéticas, tenerlo listo, presente, ¿verdad? Usted me dijo el efecto Hall. Vamos a buscar el efecto Hall. Ok. Veamos algún problemilla del efecto Hall. Solo hay uno, ¿verdad? Em, Copiémoslo, hagámoslo en la pizarra. Ya voy. Deme un segundo para copiar la imagen. Ay, no, perdón, esta no es. Voy, un momento. La imagen. Esta. Dice. Problema 30 del capítulo 28 dice, una sonda para el efecto Hall funciona con una corriente de 12 miliamperes. Cuando la sonda se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud de 0,080 teslas, produce un voltaje Hall con un valor de 0,7 microvolts. Cuando se mide en un campo magnético desconocido, el voltaje Hall es igual a 0,330 microvolts. ¿Cuál es la magnitud del campo desconocido? El espesor de la sonda en la dirección B es de 2 milímetros. Determine la densidad de los portadores de carga, cada uno con una carga de magnitud E. Vean, para eso tenemos que buscar bien las fórmulas del efecto Hall, ¿verdad? En particular, lo que será bueno tener es la fórmula que relaciona el voltaje medido con el campo magnético aplicado, ¿verdad? Entonces, la fórmula a la que me estoy refiriendo es la que dice que el voltaje es igual, el voltaje de Hall, llamémosle VH, es igual a la velocidad de arrastre por B por D. Vean, en este tema del efecto Hall, VD es la velocidad de arrastre de los portadores de carga. Físicamente hablando, VD corresponde con la velocidad con la que se mueve una partícula en el interior de un conductor. Es la velocidad con la que se mueve un electrón, realmente, ¿verdad? Entonces el efecto Hall, como les había dicho, es un fenómeno interesante porque yo lo puedo usar para medir la velocidad de los electrones de una forma indirecta. Lo que yo puedo medir es el voltaje de Hall con un voltímetro, ¿verdad? También puedo medir el campo magnético con un sensor, ¿verdad? Y esta D
corresponde con el espesor de el conductor, ¿verdad? Pero vean que a mí no me dan, en este caso no me están dando la velocidad de arrastre y tampoco me están dando el campo. Bueno, el campo me dan al principio, pero yo quiero mirar el campo después. Y tampoco me están dando la distancia de, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, puedo aplicar en este caso una forma muy sencilla de la regla de tres. Es simplemente eso. Digamos que en el experimento uno el voltaje uno es la velocidad de arrastre por el campo uno por la distancia d. Y en el experimento 2 el voltaje es la velocidad de arrastre por el campo 2 por la distancia d. La distancia d no va a cambiar de un experimento al otro, porque la distancia d es el grosor del conductor. Es un parámetro físico que no va a cambiar. La velocidad de arrastre podría cambiar, pero no va a cambiar en este caso, porque me están asegurando que la corriente siempre es de 12 miliamperes, ¿verdad? Entonces, conocer la corriente por sí solo no es importante. Lo importante es que me están asegurando que la corriente es siempre la misma, ¿de acuerdo? Entonces, si yo llego y divido esto entre esto, ¿verdad? Divido la ecuación uno entre la ecuación 2, pues lo que me va a quedar es que el voltaje uno entre el voltaje 2 es el campo uno entre el campo 2. Y eso nada más es aplicar, pues, despejes, ¿verdad? El voltaje uno es el voltaje del primer experimento. El voltaje uno serían 0,7 microvolts. Sí, generalmente son voltajes pequeñitos, ¿verdad? El voltaje 2 es el voltaje del segundo experimento, que serían 0,33 microvolts. El campo uno es el campo del primer experimento que yo lo medí como 0,0800 teslas. El campo 2 es el que no conozco. Lo despejo de acá. El campo 2 sería el campo uno por el voltaje 2 entre el voltaje uno. Vean que ni siquiera hace falta convertir unidades. Así como está todo, está perfecto, está todo listo. El campo 2 sería 0,0800 teslas por V2, que es 0,33 microvolts, entre V1, que es 0,7 microvolts. Y yo cancelo microvolts, ¿verdad? Y me quedo con el Tesla. Entonces eso al final me va a dar, ¿cuánto me va a dar? Vamos a calcularlo. Al final eso es igual a 0,0377 teslas. Ahí está. Esa sería la respuesta a la parte A. ¿Ok? En la parte B me dicen, el espesor de la sonda en la dirección de B es de 2 milímetros. Se me están diciendo que D es 2 milímetros. Ahora es importante saber eso. Determine la densidad de portadores de carga de cada uno con una carga de magnitud E. Entonces, para calcular la densidad de los portadores de carga, tenemos que buscar una fórmula especial para eso. Hay una fórmula para eso, la fórmula 28,23. Esa fórmula será importante que la anoten en el formulario. La fórmula 28,23 dice que el campo magnético es igual a N. N es la densidad de partículas. ¿Ok? Q es la carga de cada partícula. T, bueno, aquí la T es la distancia. En este caso se llama la T. T es el grosor. En inglés les gusta mucho usar la letra T para representar el grosor porque en inglés grosor se dice thick, ¿verdad? Entonces es con T. Y es la corriente y VH es el voltaje de Hall. Entonces, cuando usted acomoda todo esto, ¿verdad? Le queda que N es igual a B por I entre Q
T, VH. Vea, aquí la T no es T de tiempo. Ojo, aquí la T es T de grosor. Y para esta parte, para este problema, entonces podemos tomar, por ejemplo, ¿verdad? Que en el experimento uno B era, pongámosle 0,0800 teslas, ¿verdad? El voltaje en el experimento uno era de 0,7 microvolts. Esto sí que pasó a los volts, entonces serían 7 por 10, bueno, 0,7 por 10 a la menos 6 volts, ¿verdad? Y es la corriente, ahora sí ocupo la corriente sería 120 miliamperes, que eso sería simplemente 0,120 amperes, ¿verdad? Q es la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ya, ¿verdad? Ah, no, y T sería 2 milímetros, que eso sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces N sería 0,0800 teslas por 0,120 amperes entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por 2 por 10 a la menos 3 metros por 0,7 por 10 a la menos 6 volts. ¿Verdad? Son un montón de números pequeños, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Me queda que es 4,29 por 10 a la 25. Estos son números muy grandes, ¿verdad? Entonces son 4,29 por 10 a la 25 y las unidades en este caso deberían ser partículas entre metro cúbico. ¿Sabes cuántas partículas hay en un metro cúbico de material? Son un montón, ¿verdad? Por supuesto. Esa sería la densidad de partículas. ¿De acuerdo? Y eso sería pues el problema del efecto Hall, ¿verdad? Lo único que uno puede hacer ahí. O sea, para el efecto Hall, yo les recomendaría en el libro, ¿verdad? Este, que anoten estas fórmulas. Anoten la fórmula 28,20, que esta es la fórmula que relaciona la velocidad de arrastre con el voltaje de Hall, ¿verdad? Y anoten también las fórmulas, bueno, la 28,21 que me da el voltaje, que me da la velocidad de arrastre, perdón, la 28,22 y la 28,23, estas dos fórmulas las podría utilizar para encontrar n. Digamos que es una pregunta que podría aparecer, que calculen la densidad de partículas portadoras de carga. O sea, sería la densidad de electrones, básicamente. ¿De acuerdo? Y para el capítulo 29, ¿verdad? Como les había dicho, para el capítulo 29 lo que les recomendaría es que noten, bueno, esta, la fórmula, la ley de Biot-Savart, ¿verdad? El valor de mu sub 0, eso es muy importante. La fórmula, la forma integral de la ley de Biot-Savart, vean esta, la 29,4. Esta, importantísima porque esta es la fórmula del campo magnético para un alambre recto pero no largo, ¿verdad? Para un alambre recto de longitud finita. Eh, Podría ser importante esta, la 29,7 porque es la fórmula de un anillo, ¿verdad? Estas, pues, esta se puede deducir fácilmente, ¿verdad? De esta otra. La fórmula para la fuerza magnética entre dos conductores, esta la pueden buscar, la pueden anotar. La ley de Ampère, así como está, ¿verdad? La fórmula general de la ley de Ampère
y luego anotar los diferentes casos, ¿verdad? Para un alambre largo y recto, este es un caso. El caso para el toroide sería este, el 29.16, ¿verdad? Para un solenoide, importantísimo, ¿verdad? Esta, la 29.17, tenerla anotada. Y bueno, y la ley de Gauss para el magnetismo, pero esa digamos que esa es facililla porque es nada más recordar que el flujo cerrado siempre es cero, ¿verdad? Y la parte del magnetismo de la materia, pues es nada más leerse esa descripción. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? De momento no, profe. Muy bien. Entonces, si les parece, dejémoslo hasta acá. Si tienen alguna duda de aquí al viernes, ¿verdad? O sea, mañana o el viernes en la mañana me escriben y lo podemos ver. Y pues no, pues muchos éxitos, ¿verdad? Aprovechen el tiempo que queda para hacer muchos ejercicios, mucha práctica, todo lo que puedan y nos vemos el viernes de 5 a 7. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Profe, antes de irme, una pregunta. Ajá. ¿Algún consejo para estudiar más que todo? Es que yo siempre lo sentí muy apretado, el Ujú. cronograma. Claro. Por ejemplo, esta semana que uno tiene que estar estudiando los dos temas anteriores y ya le meten el tema nuevo, pero ya la otra semana el otro tema. Es que sí, esa es la parte complicada, ¿verdad? Vamos a ver, en el programa del curso. Dice que tenemos la evaluación este viernes, después la otra semana inductancia y después la evaluación 2, ¿verdad? Esa es la parte difícil. Sí, O sea, en este caso, pues lo que nos toca es, ¿verdad? Ponerle, ¿verdad? O sea, yo sé que tal vez ustedes no han estudiado la ley de Faraday en estos días, pues con razón no lo hacen, ¿verdad? Porque tienen un examen de otra cosa, pero lo importante es que apenas terminamos el examen, ¿verdad? Ponerle de lleno a la ley de Faraday. Ojalá pudieran antes del martes haberse leído el capítulo de inductancia, ¿verdad? Como para venir preparados para la clase. ajá, Y ahí no, pues o sea, lo que yo podría ofrecerles, ¿verdad? Es que en la clase, en la tutoría 8, ¿verdad? Que aunque debería ser el tema de circuitos de corriente alternas, pues si ese ya tienen alguna duda de la segunda evaluación, lo vemos ese día, ¿verdad? Adicional a que tenemos también la tutoría 9, ¿verdad? Hay que ver si la ponemos para el jueves o el viernes, para el miércoles o jueves, ¿verdad? sí, Pero Daisy, o sea, es ponerle, ¿verdad? Apenas, o sea, en estos días ponerle la primera evaluación, todo lo que usted pueda, y apenas terminemos, pues empezar de lleno con la evaluación 2. Ve que ya después de sí. la evaluación 2 pues tenemos la Semana Santa, entonces como un respiro, digamos, para ponerse al día con la 3, ¿verdad? Y ya después Pero entre... ese es el tipo de cosas que yo digo. Hay semanas en las que son dos semanas para un tema. Yo sé que un tema, digamos, tal vez se hace muy largo así, pero yo Sí. pienso que lo que deberían de hacer es que, digamos, sea, digamos, 2 semanas por tema y yo creo que al final hay un espacio en el que esta materia termina más antes que otras materias incluso. Ujú. Entonces, no sé, yo lo siento así, pero sí, Bueno, pero vea que eso nada más es al principio, porque ya después, entre la 2 y la 3 está la Semana Santa, digamos. Y sí, después, entre cierto. la 3 y la 4 hay 3 semanas sin evaluación, ¿verdad? Sí, sí, Entre la 4 y la 5 hay 2 semanas, pero es una semana más que la que tenemos ahora. Y entre las 5 y las 6 hay 3 semanas, de las cuales la última semana es solo repaso. Entonces, de ahí, sí, digamos, será como, más bien, será
importante apurarle en esta parte del curso, que es al puro principio, ¿verdad? Ya si ustedes Ujú. salen bien de estas dos primeras evaluaciones, Sí. ¿verdad? Entonces posiblemente les va a ir muy bien en lo que queda del curso, pero sí, digamos, es ponerle en esta primera parte todo lo que puedan. Sí, sí, es que es más que todo porque, por ejemplo, esta semana una materia, no es una semestral, pero es como de mucho leer. Ujú. Y el trabajo que me mandaron resultó ser un resumen de los primeros 6 capítulos, pero en una página cada uno y resolver casos. Y también tengo un quiz, de hecho, justo después del examen, tengo un quiz de álgebra lineal. Igual álgebra lineal ya es más fácil porque ya llevé ecuaciones diferenciales primero, entonces es más fácil. Tienen el Pero quiz, igual tienen el quiz este viernes. se hace pesadillo, ¿vale? Ah, sí, Sí, descansa. el quiz, digamos, yo le tuve que mandar un mensaje a la profesora para que me lo moviera, porque justo me solapaba con el examen por 1 hora Ay, y me lo juepucha. puso una hora y una media hora después del examen cuando termina, digamos, Ok, a las 7:30, pues. ok. Sí, tenés que descansar un rato, caminar, ¿verdad? Y ponerte a hacer el otro Sí, examen. Sí, ese ya va a estar duro, digamos. Pero sí, bueno, 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 sí, sí. Pero bueno, ahí sí, bueno, lo que te aconsejo es estas 2 semanas que tenemos entre la primera y la segunda evaluación, ponerle mucho, ¿verdad? Para la segunda. ujú, ujú. Sí, Ok, listo, profe. Buenas noches y te bueno, doy gracias. Ahí solo ponerle. ahí no, con Buenas mucho gusto. noches. Nos vemos. Nos vemos.